Paz a vosotros, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Les saluda a su servidor, el hermano Jimmy Inglés, desde la República de El Salvador. Qué gusto estudiar nuevamente con ustedes la palabra del Señor, y vamos a estudiar un tema muy importante, muy relevante para nuestro crecimiento, y este se titula Bienaventurados los temerosos de Dios. Bienaventurados los temerosos de Dios. Así se titula el mensaje de este día miércoles. Y quiero decirles que cuando comencé a estudiar este tema, me encontré con una sorpresa increíble. Y es que hay una infinidad tan grande de versículos de la Biblia que nos hablan de temer a Jehová, que tuve que hacer una clasificación y solamente tomar una parte, porque si nos ponemos a desarrollar todos los versículos que nos hablan del temor a Dios, pues posiblemente se nos va muchísimo más tiempo en el estudio de este tema. Así que he seleccionado algunos versículos que contienen algunas enseñanzas claves sobre lo que significa ser temeroso de Dios y sobre las bendiciones que se reciben cuando aprendemos a temer a Dios. Yo sé que no se necesita indagar tanto, porque un sencillo razonamiento nos ayuda a entender qué es tener temor de Dios. De hecho, es una frase que utilizamos de forma bastante común en nuestro diario vivir, en nuestra relación cristiana con nuestros hermanos en la fe. Y creo que si le quitamos todos los tecnicismos a esta definición, diríamos que ser temeroso de Dios significa ser una persona que obedece a Dios. Eso significa, en palabras sencillas, ser temeroso de Dios. Ser alguien que sabe que Dios ha establecido mandamientos y que por tanto respeta esos mandamientos, no solamente por los mandamientos como tales, sino porque sabe que el Dios que dio a su Hijo para comprarlo a precio de sangre, quiere precisamente eso. Esa es su voluntad, y son mandamientos que hacen bien a nuestra alma. Así que eso, en palabras sencillas, es ser temeroso de Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos versículos de la Biblia que dan, de hecho, una definición bastante directa también de lo que es ser temeroso de Dios. Y creo que el versículo por excelencia que podemos utilizar para esto es el Proverbios capítulo, o más bien el Proverbio número 8 y verso 13. Proverbios 8, 13. Miren ustedes qué definición tan precisa la que nos da este versículo, este verso. Dice así: el temor de Jehová es. Aquí viene lo que significa el temor de Jehová, directamente sacado de la Biblia. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo que hablábamos, obedecer los mandamientos de Dios. O aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es bastante interesante que este texto enfatiza de forma especial en la palabra aborrecer. Y es que saben, mis queridos hermanos, que a veces sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Podemos hacer una diferencia clara entre lo bueno y lo malo. Y eso lo logramos a través de la ley de Dios. Pero puede ser que a veces practiquemos la maldad sencillamente porque no la aborrecemos. Sí sabemos que algo es malo, pero no sentimos aborrecimiento por esas prácticas, sino que las miramos de forma llamativa. Y es allí cuando a veces la maldad
o las prácticas pecaminosas llegan a tener cabida en nuestro corazón. Porque si bien conocemos la diferencia entre el bien y el mal, pero no hemos aprendido a aborrecer las cosas que son malas. Y claro que cuando hablamos de aborrecer el mal, si bien esto se puede aplicar a la realidad mundial que vivimos, o sea, aborrecer las obras malvadas que la humanidad hace, pero creo que este aborrecimiento tiene que comenzar por nuestra vida personal. Un cristiano tiene que aborrecer las prácticas malas que tiene. Si hasta el día de hoy sigue practicando algo que va en contra del Señor, no debe sentir deleite por eso, sino aborrecimiento de sus maldades. Tomarlas como algo que tiene que ser desechado y comenzar una lucha procurando vencer estas prácticas que le han estado atando. Entonces, por eso dice esta definición, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Bueno, ya tenemos una definición de lo que significa ser un temeroso de Dios, pero ahora quiero que vayamos a nuestro texto base, que es el Proverbio 28:14. De aquí vamos a partir para luego ir a otros versículos más. Proverbio 28:14. Dice de la siguiente forma: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, la palabra bienaventurado, tal y como seguramente los expositores anteriores ya explicaron, significa sencillamente ser feliz, ser dichoso. Por eso hay versiones que lo traducen así: dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Y en este caso, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero la pregunta central que nos deberíamos hacer es, ¿por qué es dichoso? ¿Por qué es bienaventurado el hombre que teme a Dios? ¿Por qué razón la Biblia le llama bienaventurado? Ya se nos declaró que lo es, pero ¿por qué lo es? ¿Qué implica o qué sucede, mejor dicho, en la vida del hombre que teme a Dios, como para que la Biblia lo llame bienaventurado, feliz y dichoso? Bueno, eso es precisamente lo que les decía al inicio de este tema. Hay tantos versículos que nos hablan de las bendiciones que recibe alguien que teme al Señor, que si nos ponemos a leerlos uno por uno no nos alcanzaría el tiempo. Pero en ese momento quiero compartirles algunos y hacer un breve comentario sobre cada verso para así poder avanzar más. Dice el Proverbios, empecemos por uno de los textos claves, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice el proverbista: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, esto que nos está diciendo el proverbista es sumamente interesante. Fíjense ustedes cuántas personas en el mundo han pretendido ser llamadas personas sabias. E incluso entre las personas comunes y corrientes como usted y yo, cuando alguien nos dice que tenemos sabiduría, nos sentimos halagados. Pero ¿saben que casi siempre estamos creyendo que ser sabio está únicamente ligado a tener conocimiento? Cuando tú te acercas a un predicador de tu iglesia y le dices: hermano, qué sabiduría la que usted tiene, lo que le está queriendo decir casi siempre es:
hermano, qué conocimiento tan profundo de la Biblia tiene. Pero saben, hermanos, que la sabiduría es algo que va más allá del conocimiento. La sabiduría tiene que ver sobre todo con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de afrontar los problemas, no necesariamente con un cúmulo de conocimientos que te aprendiste de memoria ni de conceptos que te has grabado en tu mente. La sabiduría tiene que ver sobre todo con la forma de vivir, con la forma de actuar, con la manera de resolver los problemas diarios. Y dice la Biblia que ese es precisamente el principio de la sabiduría. No nos podemos llamar personas sabias en este mundo si no tenemos ni siquiera temor a Dios. Eso quiere decir que para tú ser una persona sabia en las cosas de Dios, lo primero que Dios dice que debes tener es santidad, un aborrecimiento del mal, un alejamiento de las cosas malas. Ese es el principio de la sabiduría, alejarse de las prácticas malas. Y más adelante vas a ir adquiriendo conocimientos y experiencias de vida que van a abonar a tu sabiduría como hijo de Dios. Pero el primer paso es alejarse de las cosas malas y mirar por el camino correcto. Bueno, pero qué bendiciones tenemos al ser personas temerosas del Señor. Miren este texto en el Salmo número 34, versos 7 al 9. Salmo 34, versos 7 al 9. Este texto, hermanos, es tan, pero tan revelador. Y yo no sé si alguno de ustedes no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero cabe aclarar que lo que estoy diciendo está textualmente escrito en este texto. Saben que a veces nosotros llegamos a creer que Dios protege a todas las personas del mal. Nosotros decimos, cuando de repente escuchamos el caso de una persona que estaba a punto de ser asaltada o asesinada, pero no le pasó nada. ¡Ay, Dios le ayudó a ese muchacho! Bueno, eso puede ser bastante cuestionable, la verdad, porque lo que Dios ha prometido es protección para quienes le temen, no para todo el mundo. ¿Y cómo comprobamos bíblicamente eso? Bueno, aquí lo dice en el Salmo 34 y verso 7. Miren lo que dice el texto. El ángel de Jehová acampa, o sea, le hace compañía, hace velada con él, alrededor de los que le temen y los defiende. Es que andar en este mundo tan peligroso, hermanos, es una cosa bárbara. Estar en este mundo donde hay tanta violencia, degeneración, delincuencia, maldad, es algo pero muy peligroso. Pero sabes que tú como hijo de Dios tienes una protección especial si eres temeroso de Él. Si tú has decidido vivir bajo la cobertura del Señor, tú no eres una persona más caminando en esta tierra. Tú tienes una protección sobrenatural de Dios sobre ti, porque has decidido temerle. Y eso explicaría por qué a veces hay personas que sufren tantos daños y Dios nos mantiene a nosotros exentos, ya que somos su iglesia. Yo pudiera contarles muchas experiencias, así como ustedes también me podrían contar muchas a mí. Pero una de las cosas que para mí ha sido muy curiosas aquí en El Salvador, que es uno de los países más peligrosos del mundo por la delincuencia que hay, una de las cosas más increíbles es que aquí diariamente la gente reporta que los han asaltado en diferentes rutas de buses y microbuses, o en diferentes colonias de aquí de este país. Pero para mí ha sido siempre muy curioso que a pesar de yo haber comenzado a viajar desde los 12 años en bus y haberme subido a la mayoría de rutas del Gran San Salvador
y varias de las rutas interdepartamentales y haber visitado lugares sumamente peligrosos, hasta el día de hoy nunca he recibido ni un asalto ni peligro de absolutamente nada. Quizá Dios en el futuro permita que algo me pase, no lo sé. Pero hoy por hoy puedo testificar que Dios ha puesto una protección especial sobre mí, así como la ha puesto sobre ustedes que son sus hijos. Y muy curiosamente hay algo especial en nosotros. Porque como está escrito, si tememos al Señor, Él nos defiende y nos guarda. Él manda a su ángel que acampe alrededor nuestro. Esa es una bendición muy grande de tener temor al Señor. Fíjense en este otro texto en el Salmo número 128 y versículo número 4. Salmo 128, 4. Dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y mire aquí la lista de bendiciones. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que vas a disfrutar el fruto de tu trabajo. Hay personas en el mundo que están tan afanadas por trabajar, por acumular riquezas, y no le dedican nada de tiempo a Dios, que no disfrutan lo que ganan. Viven toda su vida obteniendo dinero, invirtiéndolo, perdiéndolo, gastándolo, y al final no tienen manera de disfrutarlo. Llega el momento de la noche y están afligidos por su dinero. De manera que, a pesar de tener tantas riquezas, no existe gozo en ellos. Pero la Biblia dice que aquel que teme al Señor va a disfrutar lo que gana. Puede ser poco, no necesariamente un montón de dinero. Puede ser un sueldo muy bajo, incluso. Pero por cuanto has decidido temer al Señor, lo poco que ganes lo vas a disfrutar con tu familia. Lo vas a disfrutar teniendo tranquilidad, teniendo paz. Dice también el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea que hay bendición familiar también para aquel que teme al Señor. Y eso es una consecuencia bastante lógica. Fíjate tú, mi querido hermano, que los hijos casi siempre siguen el patrón de vida que tuvo su padre. Digo casi siempre porque hay excepciones, pero la mayoría de veces, si tú tuviste un padre que se alcoholizaba, entonces tus hijos en el futuro son alcohólicos. Si tú como padre fuiste un maltratador de tu esposa, golpeándola y humillándola y gritándole, entonces en el futuro tus hijos posiblemente van a ser iguales. Tú no has tenido temor de Dios y has vivido de esa forma, entonces tus hijos van a ser exactamente iguales, dando el reflejo de lo que tú eres. Pero cuando tú eres una persona temerosa de Dios, tus hijos alcanzan bendición, tus generaciones se vuelven benditas también. Los hijos de tus hijos van a formar parte de la iglesia de Dios, teniendo esta doctrina y estas promesas tan especiales. Tu esposa va a ser una servidora de Dios, porque has decidido temerle al Señor. Dice el verso 4, he aquí que será bendecido el nombre, dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendición económica, bendición de tranquilidad y bendición familiar. Eso es lo que dice este texto. Fíjense ahora en el Proverbios capítulo 10, en el Proverbio 10 y verso número 27. Proverbios 10, 27. Miren qué promesa tan increíble. Dice,
El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Aquí en este texto se nos está dando la promesa que si somos temerosos de Jehová, nuestros días van a ser alargados sobre los días de las personas impías. Esto también, hermanos, viene a ser una consecuencia, de cierta forma viene a ser una consecuencia lógica de ser alguien que se aparta del mal. Fíjense ustedes que la mayoría de personas que son asesinadas siempre deben algo. Es a causa de algo que hicieron. Yo he escuchado casos aquí en mi país de personas que han sido asesinadas y a veces dicen cosas como, pero este muchacho tan trabajador que era, tan estudioso que era, y no merecía que lo mataran, y ciertamente ninguna persona merece ser asesinada. Pero más adelante se ha descubierto que este hombre, y esos son casos muy comunes acá, que estos hombres que mueren de esa forma, a pesar de ser personas honestas en su vida material, fueron asesinados porque anduvieron detrás, por ejemplo, de una mujer que pertenecía a un delincuente, o cosas por el estilo. Entonces, te das cuenta tú como ser un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, te aleja de la muerte. Hay personas también que han muerto porque han reaccionado con ira ante un problema con sus vecinos, problemas de parqueo, problemas cuando quizás has tenido un accidente de tránsito, y allí se han dado asesinatos también. Hay otras personas que han muerto producto de la vida desordenada, porque consumen drogas, porque practican el sexo ilícito. Todo sexo es ilícito si no es dentro del matrimonio. Entonces, las personas que viven sumergidas en esa nube de maldad terminan sus días a causa de sus locuras, a causa de sus desvaríos, a causa de no tener dominio propio de sus emociones. Pero cuando tú temes al Señor, tus días se alargan, como te lo decía, por consecuencia lógica. Porque tú, si eres alguien que teme al Señor, vas a ser alguien que ni siquiera acostumbra a salir de su casa tan seguido, así como las personas del mundo lo hacen, sino que tú pasas tan ocupado en la obra, tan ocupado preparando predicaciones, cantando alabanzas, sirviendo al Señor, yendo a los eventos de la iglesia, que a ti no te queda tiempo para desperdiciar como a veces a las personas del mundo sí les sobra. Y es allí cuando Dios empieza a preservar tu vida, porque tú estás involucrado en las cosas espirituales. Bueno, hay otros textos más que podemos ver. Vamos ahora al Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. Dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Miren qué maravilla. Esto es algo muy similar a lo que nos decía el Salmo 128. Dice este Proverbios que el que tiene temor de Jehová va a vivir lleno de reposo. O sea que va a tener tranquilidad en su corazón. No va a tener esa carga del corazón, esa perturbación de pensamientos, esas aflicciones que las personas del mundo tienen. Bueno, yo se los puedo decir como un testimonio personal. Para mí, mi día favorito es el sábado. Yo sé que la mayoría va a decir el mío también, ¿verdad? Pero también es el mío. A mí me encanta el sábado. Y una de las cosas que más disfruto de cada semana, hermanos, es cuando ya he finalizado el sábado y llego a mi casa. Porque duermo de una forma tan placentera
como no lo puedo hacer a veces en otros días de la semana. Y digo, no lo puedo hacer no porque yo tenga aflicciones en el corazón y esté atribulado, sino porque hay actividades que a veces te lo impiden. A veces tienes que hacer limpieza de noche porque trabajas de día, o a veces tienes que hacer tareas si estás en la universidad. Pero esa noche entre sábado y domingo es tan especial porque has tenido descanso espiritual todo el día, has escuchado predicaciones, le has servido al Señor, has escuchado alabanzas y a veces te dedicas en ese periodo de tiempo que te estoy comentando a estar con tu familia, a comer, a estar juntos en la mesa y luego descansar con tranquilidad. Por eso les digo, hermanos, cuando uno aprende a tener temor del Señor, cuando uno busca hacer su voluntad, el Señor pone reposo en el corazón, pone tranquilidad, regala un dulce sueño, regala refrigerio para el interior. Mira qué bendición tan grande es ser temeroso de Dios. Y esto viene a resultar, hermanos, sobre todo, esta paz de la que estamos hablando viene a resultar sobre todo porque no tienes cargas en la conciencia. Una persona pecadora tiene carga en la conciencia. Posiblemente la mente, las maldades que ha hecho en el día, las infidelidades a su pareja, la violencia que ha practicado o pecados ocultos que tiene. Pero cuando tú temes al Señor y todos tus pecados han sido perdonados, sientes que te has liberado. Y ahora que vives una vida en santidad, sientes tranquilidad en tu día a día, porque ya no le debes nada a nadie. Has recibido el perdón de Dios y estás luchando por obedecerle. Bueno, hay otros textos más que podemos ver. Sí, también está el Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Miren qué cosa más curiosa lo que vamos a leer. Ser temeroso de Dios no solamente te trae beneficios espirituales, beneficios psicológicos, beneficios físicos, familiares, etcétera, sino que incluso podría llevarte a tener riquezas. Miren, así lo dice el Proverbio 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Sí, pueden haber también beneficios económicos que Dios, y cuando yo hablo de tener beneficios económicos no me refiero necesariamente a que tú tengas, como los cantantes de la televisión, mansiones y carros del año y colecciones completas de autos, la ropa más cara, sino que tienes lo necesario para vivir, tienes suficiente para cubrir las necesidades tuyas y de tu familia. Esa bendición económica también viene cuando tú eres temeroso del Señor. Y vuelvo a repetir, y así como lo he dicho en los casos anteriores, esto también es una consecuencia bien lógica. Sí, porque una persona en el mundo, ¿en qué gasta su dinero? Yo recuerdo en mis primeros años de trabajador, cuando tenía 14 años, yo escuchaba a mis compañeros de trabajo decir que esperaban el día de pago para ir a tomar cerveza. Y ya a la semana de haber recibido su pago ya no tenían dinero, porque se lo habían gastado en alcoholizarse. Y también otros compañeros me acuerdo que decían, con este dinero cuando me paguen voy a ir a donde las prostitutas. Y se iban a esos lugares, como decimos acá, de mala vida, o lugares peligrosos. Y ya al tiempo, unos cuantos días después de haberle pagado, ya no tenían dinero. Sí, el pecado, la maldad, vivir para Satanás, empobrece tu vida. Hay quienes llegan a tener dinero a pesar de ser servidores del diablo, pero pierden muchos otros beneficios. Y incluso algunos llegan a tener bastante dinero, le sirven a Satanás, pero en algún momento
pierden todo lo que tienen. Sin embargo, si tú, mi querido hermano, aprendes a tener temor al Señor, pues no va a faltar la bendición económica en tu vida. Y dice el texto, también vas a tener honra y vida como remuneración. Bueno, vamos ahora también al Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. Mira qué bonito esto que nos enseña este salmo. ¿Tienes tú, mi querido hermano y hermana, peticiones muy profundas en tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás anhelando recibir? ¿Qué es aquello que tanto le has pedido al Señor en oración? Bueno, este Salmo 145 y verso 19 nos da una promesa. Dice así: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios va a cumplir el deseo, Dios va a escuchar el clamor y va a salvar a aquellos que le temen. En otras palabras, el Señor escucha las oraciones y cumple las peticiones de aquellas personas que le temen. Vamos rápidamente a un último texto. No es solamente que solo estos versos que he citado existan, así como se los dije al principio, hay una cantidad de versículos que hablan del temor de Dios. Y he seleccionado solo unos cuantos. Vamos al Salmo 25, verso 12. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, o sea Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Traducido en palabras más sencillas, Dios guía el camino de aquellos que le temen. Si tú estás joven o aunque estés adulto, pero no sabes qué decisiones tomar en tu vida, qué rumbo tomar, qué hacer con tu vida, el Señor ha prometido que si tú le temes, Él te va a guiar, Él va a enderezar tus pasos, Él te va a decir qué camino debes tomar, y cada parte de tu vida va a ser armada como un rompecabezas por Dios. Él te va a llevar a un buen rumbo, a donde tendrás tranquilidad, tendrás paz, tendrás regocijo, si tú eliges temerle. Bueno, miren cuántas cosas, hermanos, cuántas cosas hay que aprender acerca del temor del Señor. Y con todas las bendiciones que hemos visto que el temeroso de Dios recibe, con toda seguridad podemos decir que ciertamente es bienaventurado. Muy bien, hermanos, agradezco por su atención. Vamos a hacer una oración para finalizar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos a ti nuestro agradecimiento porque nos has regalado la bendición de estudiar tu palabra, de conocer esas bendiciones que recibimos al ser temerosos de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aborrecer la maldad y a amar la justicia. Te pedimos que nos capacites para ser hombres y mujeres que te busquemos a ti, que nos alejemos de aquellas cosas que nos hacen pervertir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y busquemos las cosas espirituales para siempre crecer ante ti, Señor. Así te pedimos que bendigas a los administradores de este grupo y a todos aquellos que colaboramos en la predicación, y sobre todo que tu bendición no le falte a las personas que han escuchado o que escuchan estos audios cada día, y que tú les regales sobre todo una bendición espiritual para prosperidad de sus almas, y también toda clase de bendiciones que vengan como añadidura, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Gracias, hermanos, por su atención y primero Dios, en otra ocasión seguimos estudiando. Paz a vosotros.